El sistema eléctrico de los automóviles ya sabemos que son de 12 volts. El borne positivo de la batería y el borne negativo. Durante muchísimos años se tomó en consideración a la carrocería como conductor eléctrico. Hasta la década del 70, algunos automóviles de Europa se lo conectaba el positivo a la carrocería. Luego, con el transcurrir de los años, se normalizó, se unificó y todos los automóviles tienen el positivo conectado al motor de arranque y al resto de los circuitos, y el negativo se lo conecta directamente a masa. A partir de la Ley Federal de Tránsito, que fue en el año 1995, se obligaba a todos los vehículos a tener un sistema de corte de corriente que esté a mano, porque hasta el año 95 no venían los cortacorrientes de batería. Entonces, a partir de esa fecha, todos los sistemas eléctricos tienen que tener un cortacorriente rápido y único, que por lo general ahora en todos los autos se encuentra en el borne negativo. Es una pinza que se ajusta con un resorte de compresión y se mantiene el borne apretado al negativo. Pero a partir del año 95, para hacer cumplir la ley, se vendían este tipo de elementos que eran unos bornes que ante un problema eléctrico se desenroscaba y, ¿cierto?, al desenroscarlo ya no hacía contacto y no pasaba la corriente. Esto, muchos automóviles por necesidad para cumplir la ley se conectaba a los bornes, principalmente al positivo o al negativo. Acá tenemos otro borne, en este caso positivo, se conectaba en la parte superior el cable, acá, ¿cierto? Se lo conectaba el cable positivo porque es de color rojo, acuérdense que el rojo es positivo, y al irlo apretando tenía una mordaza que apretaba fuertemente contra, en este caso, borne positivo. Y ahí estábamos cumpliendo con la ley con respecto al circuito eléctrico. No tenemos planos normalizados para todos los vehículos con respecto al cableado de autos, porque no todos los automóviles son iguales, si bien son similares, pero no son iguales. Pero sí se tomó la normalización de que el color rojo siempre va a ser el vivo, el positivo. Todos los cables, todas las conexiones, tenemos diferentes colores. Acuérdense que el color rojo siempre va a ser el positivo. Acá tenemos otros circuitos, otras conexiones, donde me dice que el color rojo es el vivo, el positivo. Acá tenemos otra. De todos los colores, notamos que el positivo siempre va a ser el color rojo, el activo. Bien, el vehículo necesita protección. Los cables, como podemos observar, no son todos del mismo grosor. Este es grueso porque pertenece a las lámparas de alta y baja, ¿no es cierto? Nosotros colocamos así y funciona la alta y la baja. Necesitamos cables que soporten un buen amperaje. Pero
hay lugares, hay conexiones que tienen otro tipo de cables que son más finitos. Pueden ser de 0,5, este es de 1 milímetro, 0,7, en fin. Por eso necesitamos protección. ¿Y cuál es la protección? Los fusibles. Recomiendo y siempre hay que recomendar cuando damos clases de educación vial y de prevención, tener un par de fusibles, porque la intención de estos, así chiquito como lo vemos, ojo, ahora son así a paleta, antiguamente no eran fusibles a paleta, eran fusibles eran fusibles redondos. Acá tengo un fusible redondo antiguo. Ahí tiene la lámina, que es una lámina que se hace bien, ya tiene su diagrama para que se corte, o sea, ya está fabricada para que aguante determinados amperios. Los fusibles van en su portafusible, ¿no es cierto? O sea, tenemos fusibles así, flotantes, o fusibles que van en la fusilera. La fusilera se encuentra debajo del tablero de instrumentos o en el compartimento del motor, a un costado, una tapa negra, con las fusileras y los relays. Los fusibles tienen la capacidad de soportar determinados amperes para que ese cable no sufra, se recaliente, no se derrita, no se prenda fuego, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el verde es un fusible de 30 amperes. Después, los rojos son todos de 10 amperes. Cuando veamos un fusible rojo, son de 10 amperes. Y después van variando. Tenemos acá uno de 25 amperes, de 7,5 amperes. Todo depende de la instalación hecha por el fabricante. Se le pone el fusible, cuál tiene que soportar. No hay que colocarle, en este caso, si tenemos un fusible de 20 amperes, uno de 40, porque va a funcionar, pero una elevada cantidad de amperios, el fusible no se corta, sufre, y es muy común en los limpiaparabrisas, que como el limpiaparabrisas sufre, a pesar de que está debajo del panel del capot, sufre las inclemencias también del tiempo, empieza a trabajar forzado, se empieza a cortar el fusible. Nosotros tenemos que tener fusibles en el baúl o en la guantera, vamos cambiando. Si el problema persiste, quiere decir de que ya ese limpiaparabrisas, ese motorcito, hay que hacerle un mantenimiento, un cambio de carbones, en fin, ¿no? Lo mismo puede llegar a suceder con las bombas de los motores, de las bombas de la dirección hidráulica. Hay autos que tienen direcciones hidráulicas eléctricas, se le cambia el fusible, como a mí me pasó un informe técnico que tuvo un principio de incendio la caja fusilera, y hemos notado de que el fusible, que tenía que ser de 30 amperes para soportar la tensión en esa bomba, le pusieron uno doble de 60, y por supuesto de que la bomba funcionaba, pero la cantidad de amperaje que pasaba, los cables se recalentaron. Tener mucho cuidado con eso, principalmente también en las luces de alta y baja, en fin, todo tiene fusible para cuidar nuestro sistema eléctrico. Y también las fábricas, a través de los ingenieros,
colocaron en un mismo fusible 2 o 3 circuitos, como por ejemplo bocina, luz corta o limpia parabrisas con la radio o el encendedor, porque no estamos usando permanentemente el encendedor o no estamos utilizando todo el día el limpia parabrisas, entonces se utiliza el mismo fusible dentro de ese circuito. Pero todo elemento dentro del auto tiene fusibles. Y acuérdense de que el rojo siempre nos va a indicar que es el vivo, es el activo. Y todos los autos a partir del año 1995 tuvo que venir con este seguro, que ahora está conectado en el borne negativo, para ante cualquier cortocircuito, problema eléctrico, se desconecta y se evita que se incendie el automóvil.